Te voy a hablar de una técnica de cómo hablar con Dios y pedirle un milagro. Debes hacer esto todas las mañanas, crear tu día con intención de esta manera en que te voy a decir y luego esperar todas las señales que te va a enviar y te vas a sorprender de lo poderoso y de lo potente que es esta técnica. Es tremendamente poderosa. Pero antes de empezar a explicarte esto, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque voy a estar subiendo muchos más vídeos. Así que sígueme para no perder la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento. Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de La Voz de tu Alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que te ayuda a transformar tu realidad de dentro hacia afuera, que es la única manera en que la realidad se doblega, o se dobla. Porque si pretendes cambiar la realidad golpeándote una y otra vez con la manifestación exterior no tiene vida, ya está muerta, es un reflejo del pasado. Son reminiscencias del pasado, de los pensamientos dominantes y emociones dominantes que tuviste en el pasado, que te llevaron a crear ciertas acciones inconscientes. Eso es lo que estás materializando en el presente. Si quieres cambiar tu presente, si quieres cambiar tu futuro, debes tener pensamientos dominantes diferentes en el presente. Lo más importante de todo esto que te estoy enseñando, lo más importante para que puedas salir del rol de víctima, donde te han enseñado que todo pasa más allá de ti, que todo es culpa de alguien más, que tú no tienes la responsabilidad. ¿Sabes qué? La mejor manera de controlar a una población entera es diciéndoles que no es su culpa, que no es su responsabilidad. Entonces, se pierden el poder personal, pierden el poder de crear su propia realidad. Digamos que venden su alma al diablo. Eso es lo que quería decir la Biblia con vender tu alma al diablo. Es justamente eso. Es quitarte el poder creador. Y la mayoría de las personas están en ese rol. Cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida y vuelves a recuperar el poder creador, para la mente no entrenada da miedo, asusta. Entonces vuelven otra vez al rol de víctima, a pensar que alguien más es el responsable de ellos, tanto de su bienestar como de su malestar. Pero la realidad es que tú eres el único responsable. Todo lo que has creado en tu vida, lo has creado tú de manera consciente o inconsciente, directa o indirectamente. Y la única manera en que puedes recuperar el control de tu vida es asumiendo el 100% de responsabilidad. Sé que no es un discurso que le vaya a gustar a la mayoría de la gente y que la mayoría de la gente tendrá un montón de dudas y tendrá un montón de justificaciones para decirme que eso no es así. Pero no importa en realidad, porque la vida siempre va a reflejar tu creencia. Así que si tú crees que eso no es así, tu vida te dará motivos para pensar que no es así. El problema es que no serás un creador de tu vida, o serás un creador inconsciente para más negatividad en tu vida, porque de alguna manera tus dudas también están creando y se manifiestan en el exterior, y también las estás creando tú. Hoy voy a hablarte de cómo hablar con Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, y pedirle un milagro. Déjame un comentario si estás igual de entusiasmado que yo por aprender esto y vamos a practicarlo, y ponme en los comentarios: yo soy un alma imparable. Entonces, una cosa muy importante, muy importante, muy importante. Decía Jesús de Nazaret: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que hasta que no conoces la verdad, no eres libre, eres esclavo. Justamente lo que estábamos hablando ahora. El rol de víctima, la esclavitud, de que necesitamos a alguien, incluso que a nivel de alma nos salve. Por eso la gente está enganchada a religiones, porque tienen miedo. Cuando tú descubres la verdad
que nos explicó Jesús de Nazaret, el metafísico más grande de la historia de la humanidad, el hombre más importante de la historia. Estamos en el año 2020 después de él. Cuando tú descubres esa verdad, ya no tienes dependencia de nadie más. Eso no quiere decir que te aísles y ya no quedes con nadie. Quiere decir que ya no depende, que tu felicidad, que tu vida, que tus resultados no dependen de nadie. Ni en este plano, ni en el siguiente. Es muy importante que entendáis esto. Ahora, ¿cómo podemos hablar con Dios y pedirle un milagro? Lo más importante es, para tú creer, necesitas tener evidencias. Necesitas tener sincronicidades. Porque cada una de esas evidencias de sincronicidades se convierten en referencias que aumentan tu creencia. Lo creas o no, la mayoría de vosotros tenéis la fe incorrecta. La fe es la creencia. No tiene nada que ver con religión, es la creencia. Y así lo describe también San Pablo en la Biblia. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. O sea que la fe, estamos hablando de creencia. Y cada vez que se nos ha nombrado la fe como la metodología para lograr milagros, la fe como la metodología para cambiar la situación, cuando Jesús de Nazaret les decía a sus discípulos, según tu fe te es dado, no les estaba diciendo, según tu religión te es dado. No les estaba diciendo, según si das tu limosna a la iglesia se te dará. No les estaba diciendo, según... no, lo que les estaba diciendo es, lo que tú crees es lo que vas a crear. Según tu fe te es dado. Cuando había una mujer, Jesús estaba caminando entre la multitud y había una mujer enferma y dijo, si tan solo pudiera tocarle, tocó así su capa y Jesús se dio cuenta, se giró y le dijo, ¿tu fe te ha salvado? No tocar mi capa, no tocarme a mí. Tu fe es la que te ha salvado. Entonces es muy importante que entendáis esto. Ahora, todo niño pequeño conoce perfectamente esta gran verdad. Todo niño pequeño es consciente del principio del mentalismo, del poder mental que tenemos, de cómo creamos la realidad y de cómo somos dioses creadores. Todo niño pequeño lo recuerda. A los adultos se nos ha olvidado. Entonces tenemos que volver a recordar. Las creencias, la fe, se forman por referencias. Entonces, una vez una creencia se ha instaurado en tu subconsciente, si se sostiene ahí en el tiempo y sigue recibiendo referencias, se convierte en convicción. Cuando una cosa se ha convertido en convicción, eso se va a reflejar indudablemente en el exterior una y otra vez, hasta que se rompa la convicción. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando una persona tiene una convicción y está manifestando una realidad, aunque esa realidad sea negativa, para él, esa persona va a seguir justificándose una y otra vez. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido a alguien que tenía una forma de pensar sobre la vida, sobre el dinero, sobre la salud, sobre lo que sea? Una forma negativa incluso para él, que le estaba haciendo mal en su vida, que le estaba haciendo crear y manifestar cosas negativas. Le has intentado explicar otra verdad y no ha estado abierto a recibirlo. Es más, no solamente no ha estado abierto a recibirlo, sino que probablemente o te haya ignorado, o se haya ido, o te haya atacado. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Déjame un comentario de a mí me ha pasado. En cambio, ¿por qué? Porque esa persona tiene una convicción. En cambio, os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay tanta gente religiosa que cuando hablas de cosas que no les gustan, y mira que son religiosos y se suponen que son buena gente, que practican el bien, y son los que más insultan? Cuando hablas de Jesús, cuando hablas de la Biblia, y entran a insultar, y entran a hatear, son los más agresivos. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque tienen una convicción. Y cuando una persona tiene una convicción, se vuelve poco objetivo y está totalmente subjetivizado. Y cuando una persona está en la cuarta dimensión, que es la mente subjetiva, pierde de vista la quinta dimensión, que es la dimensión de Dios, es la dimensión del reino que hablaba Jesús, y que es la dimensión de todas las posibilidades infinitas, y entonces la cuarta dimensión está gobernada por el miedo,
la quinta dimensión está gobernada por el amor. Cuando una persona tiene una creencia fuerte, religiosa, pero no es una persona espiritual, lo que ocurre es que está dominada por el miedo. Y cuando ve a alguien que habla de otra cosa que no es lo que a él le cuadra o le dice su pastor en su iglesia, entonces atacan con una ira y una agresividad que es impropia precisamente de las cosas que dicen. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque están dominados por la convicción. Voy a explicaros otro ejemplo para que lo entendáis. Cuando una persona sigue a un partido político, aunque ese partido político gobierne el país y lo destruya por completo, las personas seguirán defendiendo sus ideologías de partido político hasta que les toquen a ellos mismos lo que más aprecian. Y cuando la ineptitud de ese partido político le toca lo que más aprecia, entonces es cuando cambian de convicción. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar una convicción, la única, es tocando fondo. Cuando se destruyen todas las referencias que te hacían tener esta convicción. ¿Y qué tiene que ver esto con cómo hablar con Dios y pedirle un milagro? Porque lo que tenemos que buscar es referencias que te demuestren que estos principios que te estoy enseñando son reales. Y cuantas más referencias, yo tengo una lista de referencias de cosas que he creado en mi vida, de milagros que he creado en mi vida intencionalmente. Desde los más pequeños, manifestar un aparcamiento, manifestar un vaso de agua, manifestar un café, a manifestar 30.000 euros en premios bueno, ya conocéis mi historia muchos, en becas del Estado, en lo que sea, en 3 meses, manifestar millones de euros a través de mi negocio, manifestar, no sé, lo que sea, millones de cosas, ¿vale? Pero tengo una lista de referencias, de sincronicidades, de que cada vez que yo he cogido y he dicho, quiero intencionalmente crear esto, y he empezado a hacer todo lo que os explico en la saga de la voz de tu alma y todo lo que os explico en este canal, que por cierto, suscríbete para no perderte el resto de vídeos porque estoy preparando una cantidad de material espectacular y no quiero que te pierdas ni un solo día los vídeos. Estoy subiendo vídeos cada día, así que suscríbete a mi canal de YouTube, dale a activar la campanita de las notificaciones para no perderte la demás información. Te decía, tengo una lista de sincronicidades, una lista de evidencias, yo le llamo evidencias, porque para mí evidencian que realmente nosotros tenemos ese poder creador, que realmente eso que decía Jesús de que según nuestra fe se nos es dado y la creencia es totalmente cierto. Entonces, te recomiendo que crees esta lista de referencias o de evidencias. Ahora, ¿cómo tienes que hablar con Dios? Lo que vamos a hacer es prepararnos con intención todas las mañanas. Te voy a enseñar cómo crear tu día con tu intención. Crear el día con intención. De hecho, cuando tú lees muchos testimonios de gente que practicando los principios y la ley de atracción y todas estas cosas, la fe, la convicción, cuando tú ves historias de ellos, todos decían que se levantaban por la mañana y estaban felices, estaban contentos, decían que iban a tener un gran día y lo tenían. Entonces es una gran diferencia entre empezar el día sin convicción y sin intención. Tu pasado determinará tu futuro. Pero si tú todos los días empiezas a reacondicionarte para tener un gran día, entonces la suma de muchos grandes días hacen una gran vida. Déjame en comentarios si estás de acuerdo y pon yo soy un alma imparable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a crear nuestro día con intención y vamos a pedirle a Dios o al universo, o a la energía, como tú le quieras llamar, no importa. Porque en realidad lo que debes entender, bueno, esto te lo voy a explicar ahora, cuando te diga la técnica te explico la explicación que te quiero dar ahora. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestro día con intención, le vamos a pedir a Dios, al universo, a la energía, como tú le quieras llamar, y le vamos a pedir lo que queramos, cómo queramos que vaya nuestro día. Entonces tú empiezas diciendo, te sientas, bajas a esos estados de oración que decía Jesús que debíamos crear. Todo lo que pidáis en estado de oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Entonces, antes de bajar a esos estados de oración, bajas a esos estados de oración y te dices, estoy aquí para crear mi día con intención.
Entonces empiezas a crear tu día maravilloso, espectacular, y a continuación le dices, esto lo podéis escribir, lo podéis apuntar para memorizarlo. Le dices, envíame una señal hoy que prestaste atención a todas las cosas que hoy creé. Envíame estas cosas de manera que no las espere. Y hazlo de tal forma que no tenga ninguna duda que provienen de ti. Te lo vuelvo a repetir para que lo escribas. Envíame una señal hoy de que prestaste atención a todas las cosas que hoy creé. Envíeme estas cosas de manera que no las espere. Y hazlo de tal forma que no tenga ninguna duda que provienen de ti. Entonces, simplemente ahora te despiertas del estado de oración, lo sueltas y vives tu día con expectativa de que algo maravilloso va a pasar. No con apego, con expectativa. La expectativa no es apego. La expectativa es cuando el deseo y la creencia se unen, aparece la expectativa. Cuando el deseo y la creencia negativa se unen, aparece el miedo y el apego. La expectativa es amor. La expectativa es que realmente sabes que va a pasar. Entonces es muy importante que entiendas esto. Y ahora lo que te quería contar es que verdaderamente, y esto es algo que hace muchos años que me di cuenta, lo que nosotros llamamos Dios está dentro de nosotros. De hecho, en la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo que sabemos es que el alma humana es ese pedacito de Dios que se insufla en nuestras vidas. Por eso Dios en la Biblia dice que tiró aliento de vida, insufló vida, sopló vida en el ser humano. Lo que significa, ese alma humana es un pedacito de Dios. Imagínate que en ti mismo está la energía de Dios, el propio Dios, un trocito, y que tiene el poder de crear su propio universo. Entonces, cuando tú pides, en realidad, no se lo estás pidiendo a un Dios que a saber dónde está, te lo estás pidiendo a ti mismo, a tu alma. Por eso le llamé la voz de tu alma. Se lo estás pidiendo a ese pedacito divino que tienes en tu interior, que es el que crea todo. La mente es la que está interfiriendo. Tú puedes crear todo. Entonces, es muy importante, cuando tú aprendes, la mente es el que dirige el poder creador del alma. No es la que crea, es el que dirige el poder creador del alma. Entonces, cuando tú eres capaz de dominar tus pensamientos, entonces eres capaz de dominar tu alma y eres capaz de dominar el propio Dios interior. Entonces, lo que te quiero decir es que debes cambiar la perspectiva de que le estás pidiendo a un Dios externo y en lugar de eso, cuando te pongas a pedir un milagro y a hablar con Dios, debes pensar que tú eres el que estás creando esa realidad en tu mente. Y debes verte a ti mismo como si fueras el propio Dios creando el mundo en el Génesis. Exactamente igual. Exactamente lo mismo. Porque entonces te quitarás del sentimiento de culpa, te quitarás del miedo a represalias que te han metido las religiones, te quitarás del miedo a no sé qué. O sea, no. Tú mismo, tú tienes el propio poder. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente conectarte con ese poder, desde la tranquilidad, desde la fe de saber que eres tú quien lo estás creando. Que tú, literalmente, tu alma es un pedacito del Dios omnipresente que está en todo el universo, el que creó todo. De esa esencia, esa energía divina que enreda toda la creación como una tela de araña, que le llaman los científicos el campo cuántico. Todo eso está en tu interior. Y eso es justamente el mensaje que nos quería decir Jesús de Nazaret. El reino está en tu interior. El reino está dentro de ti. Entonces, lo que te estaba diciendo Jesús de Nazaret es, debes crearlo dentro. Cuando tú creas la imagen mental y la conectas a la emoción de vivir eso, lo estás creando. Si sostienes esa imagen en el tiempo continuamente, sin apego, en los momentos de oración, en los momentos en los que tú bajas a estados alfa, a estados zeta,
Si tú mantienes eso en el tiempo, estás creando tu realidad. Literalmente la estás creando. La mayoría de vosotros no lo habéis experimentado del todo porque os habéis impacientado. Esa realidad que tú estás creando como Dios en tu interior, esa realidad tiene que manifestarse en el exterior. Por ley, es principio, no fallan jamás. No fallan los principios, fallan las personas. Entonces, vete a tu Dios interior. ¿Cómo conectas con tu Dios? Con lo que tú eres, que eres un Dios, creador. ¿Cómo conectas con eso? Entrando en estados de oración. Creyendo y sintiendo y pensando que ya lo tienes. Sintiéndote verdaderamente que estás creando una realidad paralela, que se va a manifestar en el exterior. ¿Y tu alma es quien lo va a hacer? Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Ahora, crea tu día con intención, espera el milagro, dile que te envíe una señal de tal manera que no te quepa ni una sola duda que viene de él, de tu Dios interior, para que tú tengas la evidencia y no creas, sepas que esto es verdad. Practícalo, por favor, y luego ven y cuéntame tu resultado. Estoy fascinado de leer todos los resultados que estáis teniendo con todo lo que os estoy enseñando. Ahora, por favor, acuérdate de suscribirte, porque voy a estar subiendo una cantidad de vídeos enormes. Suscríbete, activa la campanita, las notificaciones. Y aquellos que queráis aprender más e ir un paso más allá, os espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Os voy a dejar aquí abajo el enlace para que la podáis conseguir y la enviamos a todas partes del mundo desde mi página web y vas a recibir esto completo en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes y imagina todo lo que vas a crear cuando tengas toda esta información. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Recuerda que eres un Dios creador, ¿vale? Recuérdalo, o sea, no le estás pidiendo a un Dios externo. Tú lo tienes dentro, está dentro de ti, en el corazón. Por eso decía el rey Salomón en la Biblia, como un hombre es en su corazón, así es él. Tú tienes ese poder creador, utilízalo. Nos vemos en los siguientes vídeos, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho, que pases un día espectacular, chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?